Muy buenas, señores televidentes. Bienvenidos a Apostillas. Aristóteles decía que fue Hipódamos de Mileto el primero que construyó el Pireo en forma de damero. Lo que hoy llamamos la ciudad cuadrada tiene pues muy antigua data, se remonta a la época griega y sin duda también a la romana. Durante la Edad Media los españoles, en el proceso de la Reconquista, tuvieron que construir y edificar muchísimas nuevas ciudades, y así aparecieron ciudades como Briviesca, Santa Fe o algunas otras de los reinos de Aragón, que en Mallorca, en el reino de Valencia, etcétera, fueron edificadas. Estas mismas ciudades y sus patrones llegaron a América, y aquí se construyó la famosa ciudad cuadrada, llenando todo el espacio americano desde California hasta la Patagonia. Para hablar sobre la ciudad iberoamericana hemos convocado hoy a tres extraordinarios especialistas en el tema. En primer lugar, quiero presentarles al arquitecto Juan Gunter, conocido de todos ustedes, un gran conocedor de Lima, un gran conocedor de estos temas, a don Juan Manuel Ugarte Lespuru, director del Instituto de Cultura Hispánica y maestro pintor muy notable. Y finalmente a mi izquierda, al arquitecto Javier Sota Nadal, buen amigo, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. Con ellos vamos a conversar sobre el tema que hoy nos ha convocado. Bueno, comenzaremos preguntando quizás al primero de los presentados, al arquitecto Gunter, ¿qué es esto de la ciudad en cuadrícula? ¿Qué es esto de la ciudad cuadrada? ¿Cómo la definiría? ¿Y cuál ha sido, de algún modo, su éxito en la América española, en Iberoamérica? Bueno, la ciudad cuadrada en verdad es producto de conquista generalmente. La ciudad cuadrada fue griega cuando Grecia ocupó los bordes del Mediterráneo, fue romana con el castrum cuando ocupó las Galias y Britania y también España, fue ¿cómo se llama? La reconstrucción del sur de España, de Francia, perdón, destruida por Santo Domingo en la Guerra de las Malvinas, las famosas Bastidas. Fue también una reconquista de Francia sobre sus propias tierras, idea que fue llevada además por Exímenes a Barcelona y donde escribió el famoso libro que planteaba pues este tipo de ciudades, de la cual parece que los reyes católicos recogieron el ejemplo para Santa Fe y para Puerto Real, que son los dos ejemplos inmediatos, digamos, a la conquista americana y por lo tanto los prototipos que se traspasaron. Fue Nicolás de Obando casualmente en Santa Fe y posiblemente junto con Francisco Pizarro los que vieron esta ciudad fundada pues pocos años antes de la caída de Granada y que fueron los que trajeron esta idea a América. En América, lógicamente, tuvo un desarrollo especial, puesto que de alguna manera todas las cuadrículas no son iguales. La cuadrícula limeña, por ejemplo, es una cuadrícula muy distinta a la panameña o a la de Santiago, Chile, o de Caracas, o la de Caracas, que eran por las dimensiones de las parcelas. En Lima, Pizarro aparentemente quiso formar una ciudad de casas huerta, porque las parcelas tenían 4.000 metros cuadrados. Qué barbaridad, ¿no? Casi el doble de lo que tiene una parcela de un rico en Monterrico hoy día. Entonces, son variadas, pero todas dentro de esta misma organización.
Y prácticamente todas, incluyendo a Lima y sobre todo el Cusco, por ejemplo, fueron trazadas sobre poblaciones indígenas, lo que le dio una estructura muy especial. Si uno observa la ciudad de Lima, podríamos decir que Lima es cuadrada solamente en su 35%, el 65% es más bien indígena, sigue las calles Ancas o Quilca o el Jirón Miro Quesada, Cinco Esquinas, que son barrios más bien tortuosos. Y reticulares más que cuadriculares. Claro, ¿no? La cuadrícula está en el centro, pero claro, saliendo un poco del centro y confundiéndose un poco con estos caminos primitivos que existían antes ya de la fundación. Por lo tanto, amalgamándose. Entonces podríamos decir que más bien es una ciudad, Lima, por ejemplo, es una ciudad mestiza, 100%. El pueblo de Taurichusco, sobre el cual se puso una cuadrícula de 13 manzanas por 9, como dije que nunca se pudo desarrollar totalmente, trajo un intermedio, ese intermedio de los barrios altos y de las calles pues torcidas, por ejemplo el Jirón de la Unión que también se tuerce y todo, que se acomodó pues a la distribución general del valle, en verdad, sobre caminos que ya encontraron. No hay que olvidar que los españoles recién construyen el primer camino a fines del siglo XVIII, en la época del virrey O'Higgins, que va a ser la carretera Lima-Callao, la avenida colonial actual, claro. Pero ellos seguían usando los caminos primitivos. Eran muy buenos caminos. Eran muy buenos caminos. Así es. A mí lo que me sorprende de estas ciudades son las grandes dimensiones, porque en realidad es cierto, o sea, las ciudades crecen a partir de las conquistas. El ejemplo griego, romano, el castrum romano, es claro. Y lo mismo las bastidas francesas o el ejemplo de Ixmenis, que es un poco un ejemplo ideal, ¿no? El modelo de Ixmenis es muy ideal, ¿no? Es casi la ciudad franciscana por excelencia. Pero en América estos espacios se hacen enormes, porque la densidad demográfica de Europa es mucho más alta por kilómetro cuadrado de lo que puede ser en América. Entonces aquí gozamos de todos los privilegios, gozamos del primer privilegio para construir ciudades, que son los grandes espacios abiertos y las escasas poblaciones. Sí, al respecto, por ejemplo, está documentado que en el siglo XV habían 55 o 60 millones de habitantes en Europa, excluyendo Rusia y Turquía, 9 millones en Italia, Francia 14, Alemania 10, Inglaterra 3, España 8 millones. Entonces, efectivamente, esta densidad poblacional seguramente tiene que ver con el tamaño de los lotes. Claro, aquí los lotes son de 4.000 metros cuadrados, es casi todo un pueblo, ¿no? Son enormes. Es impensable, por ejemplo, ciudades como las ciudades navarras que fueron construidas como Viana, etcétera, los lotes son pequeñísimos, ¿no? Y la misma Santa Fe, ¿no? Son lotes muy pequeños comparados con los de Lima. ¿Eso a qué conduce, don Juan Manuel, estos lotes tan grandes? ¿A un esplendor urbano, a un esplendor de la arquitectura, de la belleza, de la forma? Yo creo que lo primero que podemos establecer es que la cuadrícula fue una imposición neta de tipo militar. Tanto es así que es una consecuencia del campamento militar romano. Claro. Es decir, fácil de defender colocando las armas o los armados en el centro cuadrículo donde están los poderes además, y luego las calles muy rectas, de manera que la artillería podía tranquilamente barrer. Por eso es que nuestra plaza se llama Plaza de Armas, porque en realidad primitivamente estuvo fortificada para prevenir los... Ahora, creo que también que esas cuadrículas aquí en Lima, como en cualquiera de otras de las ciudades, inclusive las de Europa, se modificaban en cuanto el terreno lo obligaba, porque donde hay un terreno tortuoso, un terreno anfractuoso, no se puede seguir pues con las líneas rectas de la cuadrícula. Por eso es que la cuadrícula, como dijo Guster, es muy pequeña, muy limitada al espacio, además, digamos, del tiro de cañón de la época, de lo que les podía ser útil a ellos para la defensa. Ahora, en cuanto al carácter mismo de la ciudad como consecuencia del hábitat, de lo que había sido o lo que era en el momento quizás de la conquista, yo no tengo muy clara idea si el pueblo se dice que tuvo Chalhuichusco alrededor de lo que es ahora la Plaza de Armas, era en realidad un poblado muy numeroso. Me imagino que más bien debe haber sido una habitación pequeña, debe haber sido poca gente. El Valle de Lima no fue muy poblado y además estaba muy dividido en una serie de etnias, todas diferentes entre ellas. Había, ya desde antes de que los españoles la funden, Lima es una especie de mezcolanza de gentes, de razas, de condiciones, de situaciones, lo que ha condicionado el carácter limeño. Nosotros no tenemos, y lo hemos heredado a través de otro coloniaje hasta nuestros días,
no tenemos una concepción de actuar en línea recta, somos fundamentalmente sinuosos. O sea que nuestras calles son rectas, pero nuestro temperamento curvo. Sí, absolutamente. Son rectas un cierto número de calles. El resto se vuelve como dice, tortuoso. Y esa mezcolanza de situaciones étnicas que se complica aquí con la llegada de españoles, la mayor parte de ellos andaluces o extremeños, pero también en el siglo XVI, si vemos las referencias de los cronistas, había griegos, alemanes, polacos, una serie de personajes provenientes de los muchos territorios que el imperio de Carlos V ocupaba, claro. Que como ustedes saben, decía, en mi imperio no se pone nunca el sol, porque en cualquier momento del día o del año, el sol estaba siempre alumbrando una parte de lo que era el imperio español. Pero yo creo que usted habla de que la población de Taurichusco era muy pequeña, y creo que el arquitecto Juan Gunter no tiene las mismas opiniones sobre el poblamiento de Lima. No digo sobre la población de Taurichusco. Cuando llegaron los españoles, el valle tenía 150.000 habitantes. Es mucho. Estaba dividido en 3 unos. Uno estaba en Chorrillos, lo que se llamaba Armatambo, otro alrededor de Maranga y otro en Caraballo. Esos eran los 3 unos, de acuerdo a la organización incaica. Que eran 10.000 familias por uno. Así es. En Lima, de acuerdo a las probanzas de Gonzalo Pizarro de 1555, decía 4.000 varones, decía concretamente, cosa que fue refrendada en verdad por 24 testigos que estuvieron en esa época, entre las cuales está Inés Guaylas y otras personalidades muy importantes. O sea que 4.000 varones podría ser como menos 8.000 personas si dividimos varones entre hombres y mujeres, claro. O 20.000 si los varones eran cabezas de familia. Entonces, y dentro de este número 20.000, dentro de 150.000, no es un número tan grande tampoco. Es apenas pues, el 11, el 12% de la población total del valle. Era un poblado bastante importante. Lo dicen las probanzas y lo dicen personas como Lizárraga y otros cronistas un poco más posteriores, ¿no? Pero que nos describen esta población, que además va a ser desalojada y va a ser llevada al tiangués, dicen los españoles. Tiangués es mercado en lengua azteca, porque muchos de los conquistadores venían de México. Claro. Los llevan primero al tiangués y por último, alrededor de 1542 o 43, los llevan a Magdalena. A Magdalena van a ir apenas 300 varones. Dentro de estas... a mí me parece interesantísimo esto, el modo en que las ciudades fueron fundadas, o sea, no solamente Lima, ¿no? Yo creo que deberíamos hablar sobre el modo en que las ciudades eran fundadas e incluso cómo eran previamente concebidas, ¿no? La Lima de Pizarro, Mendoza de Pedro del Castillo, etcétera, cada una de ellas. Pero para conversar sobre este tema, volvemos en unos segundos con ustedes.